Pero bueno, nos vamos a ir ahora en la conversación a tratar de entender un poco más la situación de Tucumán con Juan Mansur, su gobernador en uso de licencia, ejerciendo el rol de jefe de gabinete, manteniendo hoy en Capital Federal una reunión con su vicegobernador en ejercicio de la gobernación. Para entender esto está el colega Federico Turpe, que es periodista del diario La Gaceta. Federico, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, José Luis, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, nos había llamado la atención una frase tuya que dice así, justamente, me llamó la atención la mirada de Buenos Aires sobre Mansur, que se levanta temprano, trabajador, y no es así. Contanos un poquito, en la lectura que ustedes tienen, que debe ser muy ajustada, ¿quién es Mansur? Bueno, hay una doble lectura, ¿no? Yo creo que es una cuestión personal, de acuerdo a lo que todos los años que lo vimos trabajar, gobernar en distintos puestos, ya este es el segundo mandato como gobernador. Mansur tiene una imagen de muy trabajadora, muy hiperkinética, es una persona que hace muchos anuncios, todos los días tiene algún anuncio positivo, optimista. La mayoría de los cuales no se concretan, ¿no? Esa es la verdad, por lo menos acá en la provincia. Y después, o sea, o también hay las promesas y los anuncios que son bastante abstractos, ¿no? Sin fecha de conclusión, sin datos muy concretos. Y por otro lado está el Mansur, que creo que a los que realmente se dedica, que es un gran operador, empresario, gremialista, y dentro de la propia política. O sea, por un lado tenés un Mansur bien activo en la cuestión de operaciones, de tender acuerdos, alianzas, y por otro lado en la gestión propiamente dicha, donde tiene muy poco para mostrar. Ahora, digo, lamentablemente en Tucumán hay una situación de pobreza estructural, que no es nueva, por supuesto, pero que, como ha pasado con el resto de la Argentina, solo se ha agravado en todos estos años, ¿no? Él llega inclusive a gobernar después de haber sido funcionario del gobierno nacional y estar metido en el medio de una situación que todavía tiene sus bemoles jurídicos, como es el tema del plan Cunita, entre otras cuestiones. ¿Cómo juega esto en el armado de la política tucumana en un momento en donde tanto se habla de una redoblada presión para lograr a través de la compra de votos, compra de conciencia a la hora del voto? Bueno, en Tucumán hay un sistema electoral, las urnas no siempre reflejan el ánimo de la gente, ¿no? Hay un sistema electoral bastante fraudulento, eso lo publicamos muchas veces, un montón de investigaciones, un montón de pruebas, que es un sistema que se instala a partir del 2006 cuando hubo una reforma en la Constitución. En ese momento era Mansur, Alperovich gobernador, y Mansur era vicegobernador de licencia, en uso de licencia cuando asumió como ministro de Salud de la Nación. Es un sistema de acoples en donde, como le decimos acá, son pymes políticas, son pequeñas empresitas que forman un acople, que vendría a ser lo que eran los sublemas de antes, y entonces hay 200, 300, 400 acoples llenos de candidatos, pero que llevan con un solo candidato a gobernador a la cabeza. Todo eso en 2015, para que tengan una idea, en Tucumán hubo casi 40.000 candidatos y más de 1.500 acoples. O sea, vos entrabas al cuarto oscuro y había 300 boletas, 400 boletas, depende del distrito que tocaba votar. Todos esos acoples están integrados, listas por su mayoría, punteros políticos y empleados públicos. Uh-huh. Ese es el tema acá, fuerza de empleo público, creo que pasa también en varios de los municipios del conurbano, ¿no? Sí. Un enorme porcentaje de empleados públicos, la pobreza es hace más de 20 años que crece de manera estructural, no la circunstancial, que por ahí tiene un sube y baja pequeño, pero por ejemplo, el INDEC dio a conocer el jueves las nuevas cifras de pobreza desde el primer semestre de este año, y desde que asumió Mansur en Tucumán, creció 19% la pobreza en Tucumán, mientras que la media nacional fue del 9%. Y eso, bueno, despega a la provincia de
la gran argumentación de Mansur durante sus primeros 4 años era que estaba Macri, que bueno, era la desgracia de Macri, en que no ayudaba y no colaboraba con la provincia. Y en estos últimos 2 años se sumó la pandemia, o sea, Macri más pandemia. Pero lo cierto es que no a todas las provincias le ha ido igual en la Argentina, y eso está en las estadísticas de pobreza, entre otros datos. Hay algunos incluso que han mantenido la pobreza al mismo nivel, algunos no, ninguno ha visto que haya bajado, pero sí que hayan subido 4 o 5 puntos. Tucumán subió 19 puntos. Claro, ahora ahí hay agrego un dato, ¿no? Que me parece importante. Durante el gobierno de Macri, que es un poco lo que le sirvió a todos estos gobiernos de parapeto en el primer año o hasta la llegada de la pandemia, no solo tuvo que cumplir en tiempo exprés con una disposición de la Corte que saldó con un fallo a favor de la provincia de San Luis por temas de distribución de la coparticipación, que en realidad lo había provocado Cristina en su primer gobierno, sino que el ordenamiento de transferencias automático llevó para esas provincias más dinero que el que habían visto nunca en los años anteriores, digamos, por lo menos en la década anterior seguro, ¿no? Sí, tal cual. En el caso de Tucumán fue así. Tucumán recibió más recursos de la nación durante el gobierno de Macri que durante el último gobierno de Cristina. Claro. Eso, los números están públicos y están a la vista, así que no... Como te digo, Mansur es un anunciador serial, como le digo yo. Sí. ¿Y cuál es la situación de Alperovich en este momento? Alperovich es... como suele decirse así muy cruelmente, un cadáver político. Uh-huh. Participó las últimas elecciones del 2019 como candidato a gobernador y le fue muy mal. Salió cuarto, uh-huh, detrás incluso de Bussi, que tiene un piso de un colchón de votos que mantiene hace 15 años, 20 años. Claro. Que siempre es tercero o cuarto, y Alperovich salió cuarto, con lo que quedó demostrado que su caudal político era el clientelismo y la gorra billetera del Estado, ¿no? Uh-huh. Que es lo que él un poco instaló. Si bien siempre hubo un poco de clientelismo en Tucumán, después de la reforma del 2006, esto ya alcanzó niveles de una alevosía tremenda, con niveles de fraude y bueno, el escándalo que fue conocido por todo en 2015 sobre las elecciones en Tucumán. Sí, claro. Y Alperovich además está enfrentando un par de causas judiciales que son bastante complicadas. Quizá la más mediática es la de la acusación por violación a una sobrina. Claro. Pero bueno, tiene otras causas que son por ahí más importantes y menos mediáticas. Sí, lo curioso de todo esto, digamos, es que tanto en el caso de él como el de su esposa, son personas que llegaron a la política con un patrimonio importante, digamos, gente afincada en el comercio de muchos años. Inclusive veo en la edición de la Gaceta de hoy que hay una entrevista a Nahum Alperovich, que supongo que será o familiar, hijo o algo, hablando del tema de cómo está la venta de automotores, ¿no? Es decir, es como que pasan cosas y no sé, que en algún lugar todo eso se diluye en un extraño pozo negro, ¿no? Es muy raro. Sí, la familia de Alperovich, al contrario de Mansur, es una familia poderosa económicamente desde hace muchísimo tiempo, al margen de la política. Es un grupo, bueno, sí, en la industria automotriz es importante, pero también tienen mucha soja, arándano, está bastante diversificado, tienen muchos negocios que algunos dicen que se han incrementado o aumentado en la época que fue gobernador, 3 veces. Es probable, también hay muchas denuncias sobre negocios hay empresas constructoras dentro del grupo Alperovich y familiares y han estado muy vinculadas a la obra pública. Con la venta de vehículos también, el Estado ha comprado muchísimos vehículos, se ha comprado a sí mismo, por decirlo de alguna manera en su momento. Sí, sí. Distinto el caso de Mansur, que era una persona muy muy humilde antes de entrar a la función pública. Claro, bueno, es una cosa de locos, ¿no? Y que no haya trazabilidad de eso y no haya definiciones judiciales, en fin.
Bueno, Federico, un abrazo a la distancia. Muchas gracias por el tiempo y la ilustración que nos has dado sobre esta cuestión, ¿eh? Al contrario, a disposición de ustedes. Que tengan un Bueno, lindo día. el colega Federico Turpe, periodista del diario La Gaceta de Tucumán.